Don Miguel es padre de un menor de 6 años y nos cuenta que está a favor del esquema completo de vacunación para su hijo. Así muy importante por la salud de ellos. Él lleva todas las vacunas conforme a la problemática que llevamos de salud. Sin embargo, en el caso de Tiffany no pasa lo mismo, ya que prefirió no vacunar a su hijo contra la COVID-19. Yo sí, a él no. ¿Y por qué? Porque se desarrolló muchos síntomas respiratorios después de vacunar a un montón de niños y como él había tenido que esperarse para ser operado, me dijeron que mejor no lo vacunara antes de que se empeorara. Diferentes puntos de vista, pero lo cierto es que según datos del Hospital de Niños, de 2.000 niños en promedio que se hospitalizaron este año por alguna patología respiratoria, 1.400 estaban sin el esquema de vacunación. Es decir, que 3 de cada 4 niños se enfrentan a un virus respiratorio sin vacunas. Porque le falta precisamente vacuna contra influenza, contra COVID. Eso creo que es importante que nosotros retomemos conciencia de cómo las vacunas no solamente previenen gravedad, sino que también previenen mortalidad. Los niños no pueden tomar decisiones por sí solos, dependen de nosotros. No es que erradicamos la COVID-19, no. Son virus, así como el rinovirus, el de la influenza, entre otros virus respiratorios sincitial, que de alguna u otra forma siempre nos acompañan. Y son virus muy vivillos, se transforman, mutan justamente para sobrevivir. Y de ahí que, por eso cada año hay que renovar los esquemas de vacunación para poder protegernos contra esos virus vivillos que mutaron. Hay una percepción quizás de que ya pasó pandemia, de que ya tal vez no es importante la vacunación de COVID porque ya la pandemia se fue. Y porque algunos de ellos no tienen claro que la vacunación de COVID-19 sigue siendo obligatoria para los menores de edad. Lo que ha ocasionado que durante este año el Hospital de Niños ha contabilizado 36 menores de edad fallecidos con el diagnóstico de infección respiratoria aguda grave. Solo virus influenza nos provocó el deceso en lo que llevamos del año de 6 menores de edad y de SARS-CoV-2 hemos perdido 3 niños. Estas son patologías o mortalidades que pudieron haberse evitado y eso es lo que lo llena a uno de profunda tristeza. Este año. ¿Y no tenían vacunas? No, había uno que tenía esquema incompleto y 8 que tenían ausencia de esquema contra influenza y contra COVID. Y que es, digamos que, triste, porque hay varios de esos chiquitillos en los cuales, como bien lo explicó el doctor Jiménez, no tenían ni siquiera una sola vacuna en su esquema de vacunación. Entonces, la pregunta siempre termina siendo, ¿pudo haberse prevenido ese fallecimiento? Y ahí es donde creo que los padres que somos responsables de menores tenemos que de alguna forma tener esa conciencia de protección de la salud. Actualmente se encuentran 87 niños internados por síntomas respiratorios en el Hospital de Niños. De esos, 15 menores están en cuidados intensivos con infección respiratoria aguda, grave, crítica y 2 con COVID-19. Bueno, nosotros en estos momentos estamos con un 100% de ocupación para la dotación normal de camas respiratorias que tenemos. Sí hemos expandido las camas, incluso las hemos expandido en más de 20 camas porque es muy fluctuante, cada día varía, incluso en los fines de semana tiende a llenarse un poquito más que en los días entre semana. Se debe tener el esquema básico de COVID y además una vacuna anual, el esquema básico de influenza y una vacuna anual. Influenza es para todos los años, en la campaña varía un poquito el grupo de edad, pero siempre incluye personas menores de edad. Este año se incluyó todavía una población un poquito más grande, los adultos mayores y todos los que tienen factores de riesgo. De las otras vacunas, durante la infancia, pues está la vacuna de BCG, la de hepatitis B, la de neumococo 13 valente, difteria, tétano, pertusis acelular, la vacuna del rotavirus,
principalmente, ¿verdad? Entonces el llamado es a los padres que por favor se acerquen a las clínicas, se instruyan, lean un poquito para que se den cuenta que las vacunas tienen fundamento científico en que previenen enfermedades y eso es lo que tenemos que hacer, vacunar a los niños para prevenir. Según las autoridades, cuentan con 2.000 vacunas de influenza y suficiente cantidad de vacunas contra la COVID-19. Existen en todos los centros médicos del país.